Según el bosquejo del capítulo 1, versículo 19, Apocalipsis se divide en las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Juan vio a Cristo en medio de los candelabros y tuvo una visión que lo tiró al suelo. Él, al ver la santidad de Cristo, al ver su gloria, pudo comprender hasta qué punto Juan era pecador. De tal modo que no podía hacer otra cosa que caer como muerto a los pies de Cristo. Ni se atrevía a moverse. Sabía que en cualquier momento lo que merecía Juan era la muerte, la condenación, el castigo. Pero Juan ha sido librado de esas consecuencias por el Cordero sacrificado en su lugar. Entonces, a partir de aquí, Juan recibe esas palabras, capítulo 1, versículo 17. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esta es la forma en la que nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, se presenta a sí mismo a la carta de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Vemos cómo Jesús se presenta a sí mismo como el primero y el último, y cómo Él se presenta como aquel que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. Cristo es el único que puede presentarse como un redentor en quien tenemos la paz eterna. Y esa es la realidad de por qué Juan podía no temer. Esa era la razón por la que Juan cayó como muerto, por miedo, por temor. Reconocer que Cristo tiene todo el derecho a juzgarme justamente. Y Cristo le dijo, no temas, porque Él lo redimió, porque Él murió y resucitó. Y Él tiene la llave de la muerte, Él ha vencido a la muerte. Ahora vamos a ver en esta tarde lo que Cristo conoce de su iglesia, pero vamos a leer la carta entera, versículos del 8 al 11. Y así podemos tener en nuestra mente un contexto de lo que Cristo quiere comunicar a esta iglesia. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué dice Cristo que conoce de su iglesia? Y vemos claramente que hay dos cosas que conoce de su iglesia. En primer lugar, vemos que dice en el versículo 9 que Él conoce la tribulación y la pobreza de esta iglesia. Conozco tu tribulación y tu pobreza. En segundo lugar, Él conoce de la iglesia la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Eso es lo segundo que Jesús dice que conoce. Ahora, ¿cómo debemos entender esto que Jesús está diciendo? Y sí, yo sé que hay tres cosas ahí y estoy diciendo que Él conoce dos, porque vamos a ver cómo esto se explica. En primer lugar, observa que lo que Cristo dice que conoce de la iglesia de Esmirna es que conoce la realidad y no la apariencia. Conoce la realidad y no la apariencia. Y aquí hay un contraste, una repetición clara en esta declaración de Cristo sobre lo que Él sabe. Y este contraste entre lo que Cristo sabe se puede ver en dos aspectos que pueden parecer una cosa, pero en realidad es otra. En primer lugar, seamos conscientes, por tanto, de esta posibilidad, esta realidad, algo que parece, pero en realidad no lo es. Primero, la iglesia puede ser vista como pobre, pero en realidad es rica. ¿Ves lo que pone ahí? Dice ahí, conozco tu pobreza y hay un paréntesis, pero tú eres rico. Así que lo que Cristo conoce de esta iglesia es la realidad y no la apariencia. Cristo no puede ser engañado, ni las apariencias pueden confundir el conocimiento que Cristo tiene de su iglesia.
En segundo lugar, lo que vemos de un contraste entre lo que parece ser y no es aquellos que parecen ser judíos, pero en realidad son ¿qué? Dice el texto, sinagoga de Satanás. Hay algunos que parecen ser judíos, que pretenden parecer ser judíos, y dicen no lo son. Y en realidad lo que son es todo lo contrario. Y esto lo que primero nos enseña, hermano, es que el conocimiento que Cristo tiene de las cosas es real, no aparente. Y tú y yo estamos acostumbrados a ser confundidos, tú y yo estamos acostumbrados a confundir a otros. Esta es la pena de la vida, la tristeza de la vida. Somos confundidos por las apariencias y en ocasiones nosotros confundimos a otros por las apariencias. Pero en esta carta, Cristo va a enfatizar que Él conoce la realidad y no es confundido por la apariencia. Centrémonos entonces en lo que Cristo dice que conoce en estos dos aspectos, lo que conoce de su iglesia y lo que conoce de los enemigos de su iglesia. ¿Vale? Recordemos que esta palabra conocer implica ser consciente de una realidad de manera completa, perfecta y profunda. Lo vuelvo a repetir, que Cristo conozca algo de su iglesia, cuando dice el versículo 9, yo conozco, este es un conocimiento de la realidad de una manera completa, perfecta y profunda. Completa, perfecta y profunda. Esto es importante. El conocimiento de Cristo no es superfluo, no es parcial y no está influenciado por el engaño. Nada se escapa del conocimiento de Cristo, puesto que Él es Dios. Él es Dios. Salmo 143. Y dice el salmista, no me juzgues, porque entonces no voy a salir bien parado. Y el salmista reconoce que bajo el juicio de Dios no podrá engañar. Dios no puede ser engañado. Y el Salmo 139 nos dice también estos versículos, esta realidad. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. ¿Hasta qué punto? Versículo 4, Salmo 139, 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, y aquí el salmista está enfatizando de una manera poética una circunstancia para mostrar hasta qué punto el conocimiento de Dios es perfecto. Aún lo que no ha sucedido, tú lo conoces. Dice ahí, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. A veces tenemos intención de decir algo e incluso en medio de lo que vamos a decir nos mordemos la lengua y no terminamos de decirlo. Nada de eso se escapa del conocimiento de Dios. Versículo 5. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Me has rodeado y por arriba me has cubierto. Hasta este punto llega a decir el salmista, versículo 6. Tal conocimiento... Escucha, tal conocimiento se refiere al conocimiento que tú tienes de mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Así que el conocimiento que aquí Cristo está diciendo es este mismo conocimiento, es el conocimiento de Dios, de una manera completa, perfecta y profunda. ¿Qué conoce Cristo de esta iglesia? ¿Qué conoce Cristo de la iglesia de Esmirna? Dos cosas que conoce Cristo. En primer lugar, Cristo conoce su tribulación, la tribulación. Posiblemente esta tribulación tenga que ver con la falta de recursos, de pobreza y con una persecución por parte de los judíos. Según el contexto de la carta, vemos que posiblemente esta tribulación tenga que ver con la causa de la pobreza, ¿verdad? Y también podemos ver cómo algunos que pretenden ser judíos y no lo son, serían los causantes de blasfemias que estaban provocando tribulación a esta iglesia. Ahora, no tenemos más información sobre esta tribulación, más que es un tiempo de sufrimiento común de los creyentes que por causa del Evangelio todos estamos en este tipo de sufrimiento. Mira en el capítulo 1, versículo 9, cómo Juan se presenta.
Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero ¿en qué? En la tribulación. Así que vemos que la tribulación es aquella situación de sufrimiento y persecución que viene a causa del Evangelio de Cristo. No es el sufrimiento y la tribulación de la enfermedad. Normalmente es nuestro 90% de temas de oración, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos reconocer que hay sufrimientos y tribulaciones que están en la vida del creyente a medida que nuestra vida está sometiéndose al señorío de Cristo y estamos viviendo como Cristo demanda que vivamos. La historia nos cuenta que la iglesia de Cristo en esta ciudad sufrió mucha persecución de parte de los judíos. 50 años después de que Juan muriera, este apóstol Juan muriera, uno de los pastores de esta iglesia de Esmirna fue Policarpo. Este hombre, Policarpo, un creyente genuino, pastoreando esta iglesia, la historia nos dice que fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César. Así que esta ciudad tenía una fuerte implicación de adoración y de sumisión al Imperio Romano. Y tal adoración implicaba tribulación para los creyentes. Ahora, no solo en Esmirna, la iglesia sufría tribulación, la iglesia constantemente debe esperar que sea tribulación lo que caracterice su vida. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Jesús dijo, Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, esta justicia es obedecer la palabra de Dios, pues de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulte y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Juan capítulo 15. Jesús vuelve a decirle a los apóstoles, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, ¿qué dice? También os perseguirán a vosotros. Pero también dice lo siguiente, si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que esa es la realidad que la iglesia se encuentra. O ser perseguido o estar unido a un grupo de redimidos que obedecen la palabra de Cristo. Hechos capítulos 4 y 5 vemos que la iglesia en los primeros años, desde sus comienzos, fue echada en la cárcel y fue maltratada. Y Pablo escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, que en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que se nos muestra que esta es la realidad de la persecución. Mira conmigo un momento Hebreos 11. ¿Cómo se conoce este capítulo de Hebreos 11? Algunos le han llamado los héroes de la fe, ¿verdad? Y el título que se le ha puesto, los traductores de esta versión le dicen la fe y sus héroes. No es cierto, no es verdad. Es la fe que vence a pesar de los hombres, a pesar del hombre. La fe victoriosa en hombres débiles, la fe que vence, es lo que dice este capítulo. Dice el versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y quiero que observes esto. Los antiguos, que a partir de aquí se van a poner como héroes, según la consideración que la mayoría de las personas tenemos al leer este capítulo, se le consideran a estos hombres héroes. Ahora, escucha, ¿qué ha dicho el versículo? ¿Por qué hallaron aprobación estos hombres? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el texto? Por la fe, por ella recibieron aprobación. Así que estas personas no son héroes. Ellos recibieron aprobación gracias a la fe recibida. Y mira cómo dice a partir del versículo 36. Otros experimentaron vituperio y azote y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Lo que está diciendo es que el mundo no era digno de estas personas, pero los trataban así.
errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Así que ellos no tenían nada de especial, ellos fueron aprobados por la fe que recibieron, pero ellos sí, por causa de esta fe, sufrieron tribulación. Escucha, si Cristo prometió, recuerda Mateo 16, 18, Jesús habla de la iglesia que Él va a construir y dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te pregunto, si Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿qué significa que Cristo conozca las tribulaciones de su iglesia? ¿Es que la tribulación fue un descuido de su cuidado? Mira, la tribulación no proviene del descuido de Cristo. La tribulación no sucede por negligencia de Cristo. La tribulación no está escondida a los ojos de Cristo. La tribulación no implica que Cristo no pueda evitarla. A veces, de manera inconsciente, esto está en nuestra mente. Parece que lo que sufrimos es porque Cristo no puede evitar ese sufrimiento. Muchas veces hemos escuchado a alguien que se centra en su tribulación, en su prueba, en su sufrimiento. En ocasiones incluso se resiste a ser consolada esa persona y se comporta un poco egocéntrica, nada más que se centra en su sufrimiento. En ocasiones esa persona se le escucha decir: es que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es que tú no conoces mi sufrimiento. Y esto no puede ser dicho por la iglesia de Dios. Y aquí es donde queremos enfatizar que Cristo está comunicando a la iglesia. El hecho que Él diga: yo conozco tu sufrimiento, implica que Cristo conoce nuestra tribulación y su conocimiento es completo y perfecto. Un conocimiento que nosotros mismos ni siquiera conocemos. Es decir, cada uno sabe cómo está sufriendo. Pues Cristo tiene un conocimiento de tu tribulación mayor del que tú tienes. Cristo conoce tu sufrimiento más que tú mismo. Cristo conoce el sufrimiento de esta iglesia más que la propia iglesia. Y ahora veremos sobre este sufrimiento, qué es lo que Cristo nos llama a hacer. ¿Cómo es que Cristo conoce este sufrimiento? 3 aspectos del sufrimiento que Cristo conoce y que debe llevarte al consuelo y a no temer. Al consuelo y a no temer. 3 aspectos del sufrimiento de Cristo que te lleva a no temer y a ser consolado. Su intensidad, su duración y su propósito. Su intensidad, su duración y su propósito. Míralo ahí, su intensidad, la intensidad de la tribulación. Versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. ¿Lees eso? Lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia es que conoce la tribulación que está pasando y la que va a pasar. Y dice: mira, estás pasando una tribulación que no va a menguar. Te estoy anunciando que vas a sufrir mayor intensidad, pero la intensidad de la tribulación está bajo el control de Dios. Dice ahí: no temas lo que estás por sufrir. Y le está diciendo: vienen sufrimientos. ¿Estás atribulada ya? Porque dice el versículo 9, conozco tu tribulación. Y esto es un presente. Pero el versículo 10 le anuncia que estás por sufrir más. Así que la tribulación, en la intensidad, siempre te va a parecer a ti y a mí que ya es suficiente. Que la tribulación que tú y yo estamos pasando ya es suficiente. Pero Dios está al control de la intensidad de la tribulación. Y es posible que todavía quede más. Es posible. Y por la gracia de Dios vemos que Cristo tiene un conocimiento perfecto y un control perfecto de la intensidad de este sufrimiento. Lo veremos en profundidad el siguiente viernes. Otra cosa que Cristo ve, que tiene el control, el sufrimiento y conoce la tribulación, es la duración.
¿Ves ahí la duración? Versículo 10. Tendréis tribulación por ¿cuántos días? Tendrás tribulación por 10 días. Es decir, cuando Cristo le está comunicando a esta iglesia que está por venir una tribulación y además le dice, te va a venir tribulación por 10 días, esto no significa otra cosa que Cristo está bajo el control de la duración, bajo el control de la duración de tu tribulación. Lo segundo que veremos sobre el conocimiento que Cristo tiene de su tribulación, de tu tribulación, Él tiene el control absoluto del propósito. Versículo 10. ¿Dónde está para qué? Esa es la conjunción que nos muestra el propósito. Para que seáis probados. Y Cristo tiene el derecho a probar a su iglesia. Cristo tiene el propósito de probar a su iglesia. Este conocimiento nos hace no temer, nos hace confiar y permanecer en fidelidad. Ahora, lo segundo que Cristo conoce de su iglesia es su pobreza. ¿Verdad? Versículo 9. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Estos son dos aspectos que Cristo conoce de su iglesia en Esmirna. La pobreza podría venir por no tener puesta la mirada en las cosas de la tierra. La pobreza podría venir en esta iglesia por haber abandonado la avaricia, por no estar movida esta iglesia por almacenar, amontonar riqueza, sino más bien por mostrar generosidad a los hermanos necesitados. Por ejemplo, Mateo 16, 24 al 26, Jesús le dice a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la razón es esta, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y ahora nos explica algo más sobre esta declaración. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Así que cuando dice el que quiera salvar su vida, significa aquel que tenga la pretensión de ganar el mundo y ganar una vida próspera en esta tierra. No le vale de nada ganar todo el mundo entero si eso no le va a permitir salvar su alma. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Ni el mundo entero podrá. Entonces el creyente está bajo una manera de vivir, como dice Mateo 6. No acumuléis tesoro en la tierra donde la polilla y herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que posiblemente esta iglesia, a medida que está creciendo en el amor de Cristo, y está aborreciendo la avaricia y las cosas materiales del mundo, es posible que esta iglesia parezca no ser próspera, rica a los ojos del mundo. Ahora, como hemos dicho antes, lo más probable es que esta iglesia sea pobre. ¿Por qué? A causa de la tribulación, a causa de la fe del Evangelio. Sufrir por el Evangelio de Cristo implicará una persecución que conllevará el despojo de los bienes. Si Dios quiere. En nuestra historia no tan lejana, en España, ha habido creyentes que han sufrido la persecución en nuestra tierra, que ha implicado el robo de sus posesiones materiales. Algo que a lo mejor no hemos pasado, la mayoría de nosotros. Y posiblemente, si Dios quiere, a lo mejor no pasaremos nunca, pero es posible que suceda. La persecución por el Evangelio en ocasiones ha implicado que se nos arrebatará las posesiones materiales. En ocasiones esto era un aliciente para los que acusaban de herejía a sus vecinos y sus familiares. Le prometían que se quedaban con las posesiones de aquellos herejes. Así que eso era un aliciente para acusarlos y a lo largo de la historia siempre ha sido así, de una manera o de otra. La iglesia debe mostrar y ha mostrado el fruto espiritual del gozo en medio de la pobreza que viene de la persecución. Míralo, Hebreos capítulo 10. La persecución implica en ocasiones la pérdida de los bienes y la pobreza. Pero ¿cómo es que los creyentes enfrentan esa situación? Versículo 34, Hebreos 10, 34. Versículo 32, empezamos del 32, pero recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos,
Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y observa esa declaración, y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Esta es la actitud de los creyentes cuando son despojados de los bienes a causa de la persecución. Ahora, ¿de dónde viene este gozo? Bueno, no es un gozo de saber que si vives una vida pobre, Dios te va a dar riqueza. No es el gozo de saber que a cambio de la pobreza, Dios te va a dar un premio. No, tu pobreza no te da derecho a esperar riqueza como resultado de ese sacrificio personal. Mira de dónde viene el gozo. El gozo proviene de saber con convicción que las promesas celestiales son nuestras por medio de Cristo. No por medio de nuestra pobreza, por medio de Cristo. Y mira lo que dice ahí, el versículo 34. Aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo. Y eso tienes que subrayarlo ahí. Porque es la forma en la que yo me gozo. ¿Cómo es posible que yo me goce cuando me despojan de los bienes? La manera en la que yo me gozo es sabiendo algo. Y lo que sé, la convicción que me trae gozo es saber que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Y este es el gozo. Saber que para nosotros las riquezas que están en Dios son mejores y eternas. La polilla no puede destruirla, no se desvanece como la hierba. Así que esta es la realidad que Cristo conoce de esta iglesia, que aunque parezca ser una iglesia pobre, en realidad es una iglesia rica, son ricos. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ven conmigo a ver esta enseñanza en el resto de la Escritura, cómo se nos dice que aunque a la luz de los ojos del mundo, y escucha, en la realidad, a la luz de los números, es decir, uno sabe si es pobre o rico, no por cómo me siento, sino por cómo hablan los números, ¿no? Los números hablan, y las posesiones y las escrituras de las posesiones hablan. Y esta iglesia estaban en números rojos, no tenían posesiones, no tenían nada, pero dice 2 Corintios 6, observa que desde el versículo 1, ahí está mostrando cómo colaboradores con Cristo también somos exhortados a no recibir la gracia de Dios en vano. Es decir, hemos recibido la gracia de Dios para ahora dar frutos y mostrar en este tiempo los frutos para el Evangelio y no caer en tropiezo. Dice el versículo 3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos. Y aquí vivimos como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero, ¿qué? Enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Aunque a los ojos del mundo nosotros como iglesia no tengamos donde reunirnos, hermanos, y por persecución, no por otras razones de negligencia, sino por persecución nosotros perdemos las posesiones del mundo, entonces es cuando el creyente debe tener la conciencia de lo que Cristo nos está recordando a la iglesia de Esmirna. Y decir, sí, vosotros sois pobres, pero la realidad es que sois ricos. Hermano, esta es una cuestión de perspectiva. Esta carta nos ayuda a tener la perspectiva. Esta es la carta de la realidad y no de las apariencias. Esta es la carta de la realidad y no de las apariencias. Pon tus ojos y mira las cosas como Dios las ve. Y a esta iglesia de Esmirna, Cristo le está diciendo, aunque pueda ser visto desde fuera como un pobre,
La realidad es que eres rico. Mira el capítulo 8 de esta misma carta, 2 de Corintios, capítulo 8. Aquí Pablo le está pidiendo que participen de la generosidad, que participen de dar ofrendas como lo hicieron los de Macedonia. Mira el versículo 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y aquí Pablo está tomando los contrastes que a la luz del mundo pueden confundirnos, pero como el creyente debe ver los frutos espirituales. Mira, estas iglesias de Macedonia estaban en medio de una gran prueba y aflicción, pero ellos abundaron en su gozo y su pobreza profunda, es decir, no eran pobres, eran profundamente pobres, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esta liberalidad es generosidad. Dar sin restricciones, sin cohibirse. Y mira, versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. ¿Qué dieron? Bueno, dieron ofrendas. Dieron ofrendas, no solamente según sus posibilidades, sino más allá de sus posibilidades, en medio de su profunda pobreza. Ellos mostraron un fruto de generosidad y gozo. ¿Hasta qué punto estaban obligados a ofrendar? Versículo 4, mira, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Oye, mira, no, es que tú conoces cuál es nuestra pobreza. Si tuviéramos, lo daríamos. Pero mira, es que no, ¿cómo vamos a sostener a los santos? Más bien nosotros deberíamos recibir ayuda, Pablo. Es lo que podría estar diciendo esta iglesia de Macedonia si viviera en nuestros tiempos. O si estuviera viendo las cosas de una manera carnal y no espiritual. Pero el fruto del testimonio de esta iglesia es que suplicaron con ruego el privilegio, y ahí esa es la palabra clave. Esta es la palabra clave de este versículo. Es un privilegio participar en el sostenimiento de los santos. No es una molestia, es un privilegio. Versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto fue un sacrificio delante del Señor y después esto se mostró en el amor hacia los hermanos. Versículo 6. En consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál es la obra de gracia? Ahora le está diciendo Pablo a los de Corinto, Tito va a vosotros para hacer la misma obra de gracia que los de Macedonia han sido testimonio para nosotros de cómo recogían ofrendas para el sostenimiento de los santos. Versículo 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Esta obra de gracia es esta obra de ofrenda generosa. Versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Y esta es la realidad de la iglesia que Cristo conoce y que tú y yo deberíamos conocer. Tú y yo deberíamos tener un conocimiento de la perspectiva real de la vida como Cristo la ve. Tú y yo debemos ver como riqueza no las posesiones materiales, sino las espirituales que en Cristo hemos recibido. De tal modo que esto haga que nuestro corazón rebose de generosidad y liberalidad para poder ofrendar y para, a pesar de nuestros límites y nuestra pobreza, nuestra riqueza se muestre en obras que muestran fruto espiritual. Así que Cristo recuerda a su iglesia una perspectiva correcta que la iglesia debe tener. Primero, Cristo conoce nuestra tribulación mejor que nosotros. Así que no menospreciemos la tribulación. Dios conoce su intensidad, su duración y su propósito. Y tú y yo debemos estar confiados y descansados que Él tiene un conocimiento perfecto de nuestra tribulación. Y Cristo
tiene una perspectiva correcta de nuestra riqueza espiritual, la cual debe mostrarse que a pesar de nuestra pobreza o a pesar de nuestra situación material, nuestros ojos deben estar puestos en las riquezas que en Cristo hemos recibido y debe mostrarse en cómo administramos adecuadamente los recursos. Y solamente para citarlo, lo que Cristo conoce de los enemigos de su iglesia. ¿Qué conoce Cristo de los enemigos de su iglesia? Que son unos blasfemos. Eso dice el versículo 9, Apocalipsis 2:9. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Así que lo que Cristo conoce de los enemigos de su iglesia es la blasfemia. Esta blasfemia significa una ofensa a la santidad de Dios utilizando el engaño y la mentira. La blasfemia es decir algo malo de Dios por medio de la mentira. Escucha, nada podrás decir malo de Dios que sea verdad. Y la blasfemia es decir mentira contra la santidad de Dios. La blasfemia siempre implica mentira y engaño. Así que estos blasfemaban contra Cristo, contra el Evangelio, contra Dios, aparentando ser judíos y con derecho a ser reconocidos como hijos de Dios por derecho de sangre y por derecho religioso, de costumbre. Pero ellos no son judíos, sino sinagogas de Satanás. Lo que está mostrando es que la salvación no proviene de derechos de la carne ni por prácticas religiosas, sino que la salvación proviene de la gracia en el sacrificio de Cristo. Y todo lo demás es una blasfemia contra Dios. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida, hermano? Mira, algunas cuestiones que podemos aplicar. Recuerda que Dios conoce tu tribulación mejor que tú mismo. Recuerda que Dios conoce tu tribulación mejor que tú mismo. Lo que te tiene que llevar es a confiar y alabar a Dios por un conocimiento tan profundo. La intensidad, la duración y el propósito están en las manos de Dios. Recuerda que tu tribulación tiene una intensidad, una duración y un propósito que está en la mano soberana de Dios. Segundo, no pongas tu corazón en las riquezas. No pongas tu corazón en las riquezas. No pretendas ser rico, lo cual implicará que eres pobre espiritual. La riqueza no es pecado. El pecado es poner el corazón a amar la riqueza. Dios provee, y dice 1 Timoteo capítulo 6, que Dios provee de riqueza para que disfrutemos de ella. Nos la da para que disfrutemos de ella, pero para que disfrutemos usándolas para su gloria. No para que la usemos para buscar una satisfacción propia en lo que las riquezas son capaces de darnos. Dios nos da riqueza no para que pongamos nuestro corazón en ellas, sino para administrarlas y tener una economía piadosa. Una economía piadosa. En el Antiguo Testamento había ciertos porcentajes de ofrendas a Dios. En el tiempo presente, el diezmo no se aplica. No es el diezmo la forma en la que la iglesia debe ofrendar. Todo es de Dios. Y eres tú quien decide con cuánto te vas a quedar, con cuánto vas a vivir, porque todo es de Él. Y una economía piadosa es aquella que utiliza lo que Dios le da para la gloria de Dios y no confundido con una ofrenda de diezmo. Así que ten una perspectiva divina de tu economía. Reconoce que lo que Dios te da debe ser usado poniendo la mirada en las riquezas espirituales en Cristo. Y por último, reconoce y examina que el Evangelio comienza en el corazón y no en los derechos y los méritos del hombre. Esa es la blasfemia contra Dios. Blasfemas contra Dios cuando arrebatas a la obra de Cristo lo que solo Él puede hacer para salvarte, asumiendo que tú tienes alguna parte en tu salvación. En el momento que quitamos a la obra de Cristo alguna eficacia y nos hacemos poseedores de un mínimo derecho o mérito para ser salvos, estamos blasfemando contra Dios. Esa es la blasfemia, la de pensar que soy yo quien acepto a Cristo, que soy yo quien tomo decisiones por Cristo, cuando en realidad el Evangelio comienza en un corazón en el que Dios obra dando salvación a un corazón muerto, dando vida a quien está muerto. Así que reconoce y examina que el Evangelio comienza en tu corazón. Quiera el Señor que
nos ayude a examinar y a pensar con una perspectiva como la que Él tiene de nosotros, la que deberíamos tener. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra que tú dejaste escrita por tu Espíritu Santo para traer ánimo a esta iglesia en Esmirna. Una iglesia atribulada que sufrió persecución, que sufrió pobreza, Señor, pero una iglesia que estaba animada a ver a Cristo como su único Redentor, en quien habían recibido la paz y eran ricos por la gracia en Cristo. Señor, te pedimos que nosotros tengamos una perspectiva adecuada de nuestra vida, de nuestra realidad y no de las apariencias. Que nos ayude a administrar lo que tú nos das con liberalidad y con frutos espirituales, Señor. Y que nos ayude, Señor, a tener una perspectiva piadosa de la tribulación. Tú estás al control. Señor, tú conoces su intensidad, su duración y el propósito que tienes con ella. Por eso te rogamos, Padre, que nos ayude a vivir con la mirada puesta en las cosas como tú las ves. Te adoramos por tu conocimiento profundo, completo y perfecto de quiénes somos y lo que tenemos. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.